Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al Socucho Comiquero, es podcast de cultura pop, manga, anime, series, cómics y demás boludeces. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien preparado para estos súper especiales que arrancamos nuevamente con otra serie de especiales, ¿o no? Me encanta porque hoy damos inicio a una nueva sección. Qué feliz que soy haciendo estas cosas. La verdad que sabes cómo endulzarme, Fede, ¿eh? Sabes cómo endulzarme. Dijimos, después de los especiales de Dragon Ball, ¿cómo podemos seguir choreando con esto? Pensamos, hicimos terapia, investigamos y dijimos, ya está, ya tenemos la fórmula. Así que hoy arrancamos con esta nueva sección, Fede, denominada nada más y nada menos que Toriyama Records, en honor a una sección de una vieja revista de información. Y en esta sección justamente vamos a ir reseñando las obras de Akira Toriyama, el hombre más grande bajo este cielo. Así que, antes que nada, ¿qué te parece, Fede, si aclaramos las pautas que decidimos tener los dos a la hora de reseñar estas, estas obras? ¿Te parece? Sí, habría que hacer algunas aclaraciones que le voy a decir Martín, porque a veces la gilada, o dicen que Toriyama es solamente el autor de Dragon Ball y Doctor Slump, como mucho, porque le viste el anime de Magic Kids, pero va a decir, bueno, pero aparte de eso, este mangaka hizo cosas antes y después, pero bueno, vamos a tratar de abarcar qué es lo que vamos a abarcar y qué es lo que vamos a dejar afuera en estos especiales. Claro, claro. Antes que nada, aclaremos que dejamos afuera de esta sección tanto a Doctor Slump como Dragon Ball, y obviamente todas las obras que comparten el mismo universo con estas, ¿no? Como Shaco, Nekomajin, como dijo Fede, son las más populares, las más conocidas, y de alguna manera, sobre todo Dragon Ball, creo que es lo más anti-Toriyama o es la rareza dentro de su catálogo, porque no siguen las mismas reglas que las demás. Así que bueno, para empezar, Fede, ¿qué te parece si inauguramos esta sección reseñando todas aquellas obras que fueron previas al primer hit de Toriyama, al Doctor Slam? Sí, el criterio que va a ser utilizado son todos one shot que publicó Toriyama siendo bastante joven, tenía creo que 23 años en estas obras cuando las publica. Y vamos a arrancar en el capítulo de hoy, para no hacerlo muy largo, y como diciendo, bueno, ya lo leímos todo, pero vamos a ir de a poco, pues si no, no tiene sentido. Vamos a hacer una reseña de las cuatro primeras y vamos a seguir un orden cronológico y como había dicho Martín, sacando como diciendo, bueno, vamos a ir cronológicamente en estas cuatro. La quinta obra sería Doctor Slump, que la vamos a pasar, y después, bueno, para el segundo capítulo será la sexta, séptima, lo que sea, que son algunas contemporáneas y posteriores a Doctor Slump. Pero bueno, si querés podemos, no sé si querés hacer algo más de introducción y si no ya nos metemos en estas obras, que son de un Toriyama que recién está arrancando. Algunos consideran que sería como un Toriyama aprendiz, amateur, porque digamos que no sería un profesional, porque no estaba publicando nada, sino que él incluso lo dice eh, en los textos que acompañan en estos tomos recopilatorios, que en realidad él hace estas historias cortas, la manda a la revista y después le dijeron como diciendo, sí, está buena, la publicamos, pero él no era como todavía parte de la industria. Es muy importante eso que remarcás, Fede, porque estas obras, como son one shot, no hay un tomo autoconclusivo de ellas, un tomo recopilatorio, sino que salieron en lo que es, la mayoría salieron en lo que es el teatro manga, son como antologías de autor, ¿no? Antologías de Toriyama. Pero lo que tenemos acá son las obras de Toriyama que presentó a Shueisha, al editor, y y aprobaron, pasaron el filtro y decidieron publicarse. Él, previo a la primera que vamos a reseñar, había hecho otras obras, pero no consiguieron pasar ese filtro porque no fueron consideradas buenas. Entonces, bueno, no Sí, vieron la luz jamás esas obras, pero digamos que si buscas en sí, internet hay como algunas wiki que te dice eso, como diciendo, ahí están los títulos y hay como varias obras anteriores, pero sí, esas obras, las que estamos hablando acá, en Argentina no fueron publicadas de manera legal por Ibrea. Andás a saber cuál habrá sido el motivo. Sí se publicaron, por ejemplo, en España y están compiladas en estos tres tomos que se llaman Teatro Manga y son todos estos one shot, estas historias cortas autoconclusivas. Algunos tienen más de un capítulo que salieron ahí, pero vos decís las anteriores quedaron en Japón, digo, y es como otra historia. O hay algunas
algunas series o algunos, sí, algunos one shot que incluso son medios promocionales, que después más adelante lo vamos a ver, que también es otro tema. Pero bueno, digo, me parece que podemos arrancar con la primera y tratemos de spoilear lo menos posible y más que nada serían las impresiones o tratar de encontrar referencias. Algunos críticos consideran que son como proto Dragon Ball o proto Doctor Slam porque encontrarías algunas referencias o algunas cosas, nombres, objetos, personajes, diseños, así que vamos por ahí, pero tratar de no spoilearla mucho, aunque es medio complicado porque algunas son demasiado cortas y como que voy a contar la historia y es eso y no mucho más. Pero digo, no sé si querías decir algo más con esto. No, sí, coincido. Cuando leímos Doctor Slam en su momento, dijimos, che, mirá, acá hay muchos elementos que más tarde tomaría para Dragon Ball. Y lo mismo pasa ahora. En estas cuatro historias que vamos a reseñar hoy, hay elementos que decís, mirá, esto de alguna manera lo convertiría, pero lo volvería a retomar en Doctor Slam. Y sí, obviamente, hacer historias muy cortas, el mínimo spoiler ya te arruinaría la sorpresa. Así que vamos a tratar de ser cuidadosos con el relato. Así que empezamos con la que sería su primera obra, si se puede decir, por lo menos la primera obra que salió a la luz. Estamos hablando de Wonder Island o Isla Maravillosa, que tiene dos partes. Fue publicada en enero del 79. Mirá, no habíamos nacido ninguno de los dos, ¿no, Fede? Para esa fecha. No, Eh, pero no, en próximos programas, si tenemos invitado a Sarino, es contemporáneo de todas estas obras. seguramente. ¿En qué consiste Wonder Island? Como su nombre lo dice, ya de por sí se trata de eventos que se desarrollan en una isla particular, ¿no? Una isla con muchas rarezas. Tenemos como protagonista en esta historia a un personaje que se llama Furusu, que te soy sincero, Fede, hasta que no dicen que es un humano, yo pensaba que era un pájaro. Hasta que no Sí, te dicen que es una persona de verdad, yo pensaba que era no te digo un pájaro como tal, pero viste que Toriyama hace muchos personajes antropomorfos, mitad humano, mitad animal. Yo pensaba que era de ese estilo. una de las cosas que tiene Dragon Ball en sus inicios, que llega hasta el Dragon Ball Z según el anime, es que había un montón de personajes que eran antropomórficos, incluso, no sé, el rey del mundo y todas estas cuestiones, que después en un momento Toriyama va a ir perdiendo eso y después para el final de la serie casi no existen y la mayoría son personajes humanos. Es verdad que, bueno, está Puar, Ulon y un par más, pero si la mayoría de los otros de lo que es ese mundo se va perdiendo. Una de las características que tienen estas obras, que es como diciendo, es el fuerte que se ve en Dragon Ball y en Doctor Slam, que después de Dragon Ball Z se perdió bastante, que tiene que ver con el humor. Entonces esta historieta va y trabaja con eso, con mucho humor, y es como un humor bastante, no es simple, pero juega mucho con el tema de los golpes, de las cosas que aparecen de la nada, los juegos de palabras, va por ese lado y en este caso es como meter esa excusa, como diciendo, este personaje se cae en esta isla y como diciendo, bueno, no hay reglas, puede pasar cualquier cosa y lo humorístico va por ese lado. Claro, es un personaje que es un piloto justamente y en una misión que tenías, algo De la le Segunda pasa Guerra Mundial. claro, a su helicóptero y cae en esta isla. Como esta es una isla fuera desconocida, fuera de lo convencional, le da libertad a Toriyama de crear todo tipo de personajes para que iba en ella, ¿no? Desde angelitos que vuelan, desde, no sé, dinosaurios, de cualquier bicho que te puedas imaginar, con cualquier virtud que te puedas imaginar, hasta brujas, por ejemplo, puede convivir en esta isla. Y también, como dijo Fede hoy, ¿no? Al ser historias de humor, los diseños de los personajes van referidos a ese tono, ¿no? Son todos gorditos, rechonchones, cabezones, muy el estilo de Doctor Slam y Dragon Ball cuando recién comienza. Sí. No, después la otra cosa Eh, importante me parece es que muchas de estas historias podés notar ciertas influencias de dónde sacaría a Toriyama para decir, bueno, tiene una idea que la leyó, la vio en algún lugar y de eso es como le sirve como disparador para hacer una historia que no es como una adaptación de eso, pero va por ahí. Por ejemplo, en esta primera historia, este personaje participa en la Segunda Guerra Mundial y en un momento termina diciendo que hace 30 años que quiere salir de esa isla y no puede salir y que como él es un piloto, es bastante orgulloso de que la única manera que va a salir es volando, porque le ofrecen pues, diciendo, bueno, podría salir de otra manera. Entonces el chiste va por ese lado, que se ha encontrado un montón de personajes pintorescos, él va a contar su historia y estas personas lo van a intentar ayudar, pero
por ineficaces, tal vez, o porque no serán las personas más capaces, terminan pasando situaciones de comedia y él no puede salir. A mí lo que me hizo acordar esto es como, primero, bueno, aparece la referencia de la Segunda Guerra Mundial eh, y en Japón, lo militar y esas cuestiones que después Toriyama siempre va a tener metido eso, que es los uniformes, las armas, los vehículos. Y después la otra cosa que, bueno, me hizo acordar el relato este, ¿te acordás ¿cómo se llama? El soldado de creo que era de la Segunda Guerra Mundial, el que estaba en una isla y se entera un montón de décadas después que la guerra había terminado. ¿Te acordás de esa historia? Me acuerdo de la historia, no me acuerdo el nombre del soldado. Me mataste. Pero digo, a mí me hizo acordar eso, como diciendo, me parece que leyó esa historia, me imagino que para el 79 ya estaba, y él Sí, agarra y sí, como que esa sí. influencia, como diciendo, ¿sabes qué, qué le pasó a ese soldado que en realidad él estaba peleando en la guerra, termina como escondido en una selva, la guerra termina y él no se entera y él sigue con la mentalidad de como, bueno, es como el del personaje este de los simuladores también, como diciendo, bueno, y el chabón termina Claro, siguiendo en esa cosa porque no tiene contacto con nadie y tiene que ver con una cuestión de, como diciendo, durante varios años. Entonces, si tal vez Toriyama pensó en eso, como diciendo, bueno, ¿qué esos 30 años o esos años que tuvo ese soldado solo, qué pensó? Y bueno, y me parece que como le sirve como un disparador para que pasen cosas. Digo, no sé si no hay mucho más para contar, digo, no sé qué te pareció la historia. Las historias son simples, son graciosas, hay un par de chistes, digo, no sé qué te parece la. la historia es simple, es un one shot, es cortito, no pretendes que sea algo que te vuele la cabeza y tampoco pretendas una gran historia para tan pocas páginas. Así que lo que debería ser efectivo es el humor, debería causarte algo. A mí, sinceramente, no me causó mucha gracia el humor. Sí la disfruté por el hecho de apreciar lo que es el arte de Toriyama en su imaginación a la hora de crear personajes. Me parece que eso es lo más enriquecedor. Ver distintos tipos de personajes, desde ya desde por sí el protagonista que juega con esto de que su nombre es un pájaro y tiene cierta ropa militar, tiene alas artificiales, el resto de los personajes pintorescos que están en la isla también, desde un hombre vestido medio salvaje con esa piel de leopardo, pero también con anteojos re cancheros y re modernos, Ah, que es como qué un sé yo. Tarzán de. Bueno, es lo que pueden ver Claro, la imagen en este momento, el que lo está viendo por YouTube, que va a decir, bueno, el personaje que está ahí. Y siempre aparece esa referencia, como siendo muy de los 70s, y siempre está, como que Toriyama siempre tiene como una influencia de las modas. Hay mucha influencia también de la moda y lo que está pasando en Estados Unidos. Es como claramente es un consumidor de eso. Y después el personaje, eso, es como el típico canchero o es como su versión de. Sí, para mí es eso, es como un Tarzán moderno. claro. Si vamos a lo que es la historia en sí, por más que sea corta, a mí no me gustó. No sé si a vos te gustó, Fede, la historia. Sí, sí, para mí estaba buena. Estaba buena, después me gusta. O sea, también es eso. Es una historia cómica y es como. Juega con mucho en el sinsentido y no le tenés que pedir más cosas. Me parece lo bueno, lo interesante es cómo van pasando cosas y cómo él arranca en un lugar como diciendo, bueno, y le van sucediendo a cada rato cosas y más cosas y aparecen otros personajes, aparecen, como habías dicho vos, dinosaurios. Después interesante cuando le pega este chabón, cuando aparece este Tarzán que le pega con una piedra y el dibujo de la onomatopeya, que después juegan otras cosas, como diciendo, hay mucho de Toriyama poniéndole muchas ganas, me parece, o empeño en el dibujo. No sé qué te Sí, pareció sí, ahí. sí, hay mucho de Toriyama aprovechando los recursos de la historieta como tal, ¿no? Desde los cuadros, de las onomatopeyas, como decís vos, me parece que eso es lo más jugoso, sobre todo para hacer su primera historieta Sí, publicada. sí, Me parece que es bastante meritorio por ese lado. Eh, Algo también muy bueno que están en estas recopilaciones del teatro manga es que al final de cada historia tenés un texto de Toriyama donde él cuenta siempre algo anecdótico relacionado a la historia que vos acabás de leer. Y contó que eso se él sabía, llama cuando dibujaba esto, época en que dibujaba Wonder Island. Está bueno que es bastante interesante. Dice, en aquel tiempo todavía estaba verde y lo hace en historieta, que está bueno, porque vos decís, claro, "Oye, claro, nosotros hoy en día, no sé, Ledeño, Sano, a otros autores, cuando, por ejemplo, el tomo recopilatorio de Inio Asano publicado por Ibrea, tiene lo mismo, como siendo están todas sus historias, pero cuando tiene que explicar cada uno como
contextualizar las que están buenas las palabras del autor, es un texto. En cambio, acá Toriyama lo hace en historieta, que para mí garpa mucho más, porque la mayoría de las cosas son como una anécdota, no podés contar mucho más. Y me parece que ahí me parece ver el fuerte de Toriyama. Y después lo del tema, una cuestión de la narrativa, es súper fluido, los dibujos están buenos, no te perdés, está bien hecho. El chabón parece que está dejando la vida. ¿Y cuántos años tenía el chabón? 23, no llega a los 25 años, porque Sí, había tenido su primer 23. trabajo, no me acuerdo de qué era, y había renunciado porque no le gustaba socializar con la gente, qué sé yo, y se dedica a esto de la historieta. Él comentó que había ya ofrecido otras historias al editor, no las aprobó, y por fin la pega con esta, con Wonder Island, la pega en el sentido para que el editor la apruebe, y después comentaría que el editor le dice que fue un fracaso en la revista, pero bueno, por lo menos pudo pegar su primera obra. Y otro detalle que él comenta, que no me acuerdo dónde lo había escuchado antes, que Toriyama es muy fanático del cine y él había visto la película de 101 Dálmatas. Le había Ah, sí. fascinado, le había fascinado la película de los animales en sí, en ella, y por eso, inspirado en esa película, empezó a dibujar animales o personajes con diseños antropomórficos. Dice que ahí sacó la inspiración para los diseños. Sí, y la otra cosa que tiene que ver con esto, cuando él habla del editor, ya lo pone con un nombre que es Torishima, que va a ser su editor, Claro, y ya lo dibuja, va a ser el mismo diseño que va a utilizar en Doctor Slam. claro, Tiene esa cara. Para Mashirito, que es el nombre de Torishima, dado vuelta. Claro, pero vos decís, ya en ese momento vos decís, está bien, no falta nada para que arranque, va a arrancar, creo que es al otro año Doctor Slam, pero vos decís, ese diseño es como lo va a utilizar y va a ser el mismo. Claro, Hasta la actitud del personaje, que es como medio como sobrador y canchera, pero y como medio buena onda, pero siempre como un toque lo descansa. Me parece que también va por ahí. También es interesante eso, cómo Toriyama agarra un montón de cosas y las termina utilizando. está bueno contar, antes de avanzar a la segunda parte de Wonder Island, que es la obra que sigue, que en la introducción de este tomo recopilatorio de este teatro manga tenés otra anécdota humorística de Toriyama, que es cuando él por fin puede comprarse un auto. Él dibujando, por fin se consigue comprar un auto, pero te Importado. cuenta que, claro, te cuenta que no le da el tiempo para usarlo. Lo tiene ahí guardado el reverendo pedo. Si ustedes leyeron Dragon Ball, los tomos recopilatorios, una de las cosas que siempre va a aparecer como reclamo de Toriyama a lo largo de las obras es eso, el tema de la falta de tiempo, como el trabajo de publicar un manga con periodicidad semanal, a él le lleva demasiado tiempo y cómo está súper esclavizado y cómo eso le termina perjudicando en su vida y en las relaciones que tiene con su hijo, más que nada con su hijo, no habla tanto de la esposa, pero es que siempre hay como esa referencia y vos decís, fíjate que acá recién arranca y ya se está quejando de eso, como diciendo, bueno, por un lado pone de manifiesto el tema de la plata, que como que es importante, porque imagínense, o sea, recién arrancado, recién estás en los primeros años de la carrera, ya te puedes comprar un auto, lo que sea, como diciendo, bueno, hay una cuestión del progreso económico y que está bueno, pero ya enseguida te deja, marca eso, que a pesar que es un autor de historieta cómica, el tipo hace como esa crítica, como diciendo, pero más vale que lo hace con una anécdota, no lo hace como súper crítico o como re angustiante o re dramático, pero bueno, quejándose, como diciendo, me compré un auto y no lo puedo ni usar y lo tengo ahí. Incluso creo que el auto está llorando, ¿no? Me parece que el auto está. O es Claro, la dibuja moto. al auto llorando, el auto llorando porque no le da uso. Igual, Fe, yo no entendí si esa anécdota, porque es de la época que publicó estos one shot o es cuando se recopilaron en este tomo, que ya ahí Eh, Toriyama ya tenía más obras serializadas en realidad en ese presente. Claro. No, por lo general, los textos esos son de los tomos recopilatorios. Viste que con Dragon Ball o con otras series pasa lo mismo. Claro, claro, Viste que claro. y cuando ellos, después de la serialización, tienen la posibilidad de tomo recopilatorio, siempre el editor se lo da al autor y entre los dos agarran. A veces el autor corrige algunas cosas por una cuestión de continuidad o por diseños que no quedaron bien. Y la otra cosa que le piden es como diciendo, bueno, tenés que dibujar, tenés que escribir un texto que es como el texto de autor que por lo general la mayoría de los autores, los mangakas, cuando son sus primeras obras, hablan y son un poco más entregados, hacen más referencias personales o lo que sea, y después cuando ya están un poco más acostumbrados, hacen referencia y dicen cualquier boludez, como diciendo, che, tomo 45, ¿qué voy a decir? Y ya van por cualquier lado.
Claro, claro, claro. Seguimos la secuela con Wonder Island 2, por más que a Toriyama le hayan dicho que la primera fue un fracaso, él probó con la segunda parte. Te voy a ser sincero, Fede, si la primera no me gustó, esta menos todavía. Pero ¿de qué trata? Vamos a contar primero de qué trata brevemente. Acá el protagonista es el detective Harry, ¿no? Un personaje aparentemente muy maloso, que lo contratan en una comisaría, si no mal recuerdo, justamente para investigar y detener a un ladrón de bancos. Esa es la premisa. Y el ladrón de bancos, justamente, ¿dónde está? En la isla maravillosa, el Wonder Island. Eh, Esa es la premisa. Después tiene mucho humor de entrada, mucho humor, pero haciendo referencias a juegos de palabras japonesas Mal o haciendo traducidas, mal podemos mal. hacer la aclaración que nosotros leímos, el scan, digo, de la traducción española, ni siquiera la más nueva. Y una de las cosas que le podemos criticar, donde podemos claramente identificar que hay un montón de juegos de palabras y no están traducidos. Son como que los personajes hablan, pero como que haría un remate y el remate el traductor ni le puso ganas, porque ni siquiera sería un chiste, no sé, en español de España. Y vos te das cuenta que como que pasaría algo, porque dicen algo y el otro como que te das cuenta que una de las cosas que tiene bastante el tema de los japoneses es lo del tema de las palabras onomásticas, creo que se llaman, que son las palabras que suenan igual, pero en realidad significan cosas diferentes. Y acá me parece que va por ese lado. Y Y sobre me todo parece. Toriyama, ¿no? Sobre todo Toriyama que en Dragon Ball apeló mucho a esos juegos de palabras para los personajes. Y acá es como que se repierde. Una de las cosas, para mí, la historia es eso, como decía Martín, terminan en esa isla y le pasan cosas a este personaje que, a diferencia del otro, que era como su sueño era poder escapar y todo le salía mal, acá este tipo es un poco más recto y como que todas estas cosas no las cree, entonces como que todos estos personajes le terminan como molestándolo de alguna manera y le terminan como pasando cosas. Acá podemos ver las referencias otra vez de Yankee, que si el personaje está inspirado claramente en Clint Eastwood, de la película Dirty Harry, Harry el Sucio, que vos decís es el Claro, mismo claro. personaje, hasta se llama Harry. Y si lo ven al principio en esta imagen de portada, los otros tres personajes, que son dos policías compañeros y el comisario, tienen hasta la banderita de Estados Unidos. Porque este capítulo está ambientado en lo que vendría a ser Los Ángeles, que tiene como otro nombre, y terminan en esta isla misteriosa, maravillosa nuevamente. Incluso en una parte está la Estatua de la Libertad, si mal no recuerdo. Claro, al principio, a él le dice si es el mejor disparando, una cosa así, dice: "Sí, te lo voy a Claro. demostrar". Están en un edificio, sale a la ventana, tira un par de tiros, y después prenden el tele, y en el tele dicen que le habían pegado 2 tiros en la entre ojo entre ojo y ojo a la Estatua de la Libertad, que es como Fumanchiara, y es como todo así, no en estas historias, como son de enclave de humor, nadie se muere, nadie se lastima, y es todo para la joda. Para mí lo que Acá aparecen algunas referencias que ya después las vas a seguir utilizando en Doctor Slump, que es, por ejemplo, que aparece Ultraman, que como el chabón es fanático, entonces lo mete. Se Y hace mucha referencia a un personaje de Ultraman que si no lo conoces, estás en bola, porque es un chiste que no es, hacen un chiste sobre eso y listo, no, hacen un chiste y la siguen y la siguen y la siguen con ese personaje, y si vos no lo conocés, no entendés un carajo. la otra cosa que voy a rescatar acá, a pesar que Martín lo odia y no le gustó, es que No me gustó un carajo, gente. cuando empieza el relato, mete 2 páginas donde los personajes, que es el comisario con otros policías que están boludeando. Que me pareció como ese humor, que se ponen a jugar y hacen cosas que está mal traducido el juego de palabras, pero hacen eso. Que después en un momento le dicen: "Che, me parece que ya arrancó la historieta". Y dice: "Ah, bueno, dale, nos ponemos". Y después más adelante van a hacer algo parecido, que es como le tienen que contar a él lo que está pasando. Y en un momento, le dice: "Che, pero esto es un one shot, nos quedan re pocas páginas y hay que avanzar". Entonces agarra al personaje y le quiere dar y dice: "Bueno, léete el guión". Y el otro lo mira como diciendo: "Me estás jodiendo, esto es una historieta, no puede ser tan chanta". Entonces se lo cuenta en historieta. Y me parece que eso también se veía bastante en Doctor Slump, cómo Toriyama jugaba con todas estas cuestiones, y lo hacía como humorístico, y a mí me parece como excelente, me parece que garpa un montón, y realmente me gusta cómo juega con todas estas cosas. Sí, las herramientas y cómo aprovecha los recursos Toriyama es brillante en este caso. Inclusive está Wonder Island y lo que menos sabe es Wonder Island hasta el final de la serie, hasta el final de la serie, hasta el final de la historieta en sí. Pero de todas maneras,
la ejecución, o sea, la historia como sí, para mi gusto, los chistes no me terminaron causando gracia. Quizás por esto que vos decís, Traducción mala. por la traducción, por no tener alguna referencia, qué sé yo. Pero el estilo de dibujo y los recursos que va usando, la verdad que se va luciendo. Vuelvo a repetir lo que dije hoy, es su segunda historieta y que hay muchos autores ya consagrados que no le sacan ni un mínimo jugo a estas condiciones narrativas de aprovechar las onomatopeyas, de la narrativa de hacer una mini historieta entre los personajes, entre ellos mismos, para explicarte algo de guión. Y Toriyama ya eso con su segunda historieta te pudo apelar a esto. La verdad que por ese lado está bastante bien. Sí, después la otra Así, referencia, digo, para ir cerrando con esto, bueno, en un momento como uno de los personajes se hace como King Kong y está la referencia de la King Kong original porque está como en el Empire State o al parecer unos edificios bastante grandes, después también aparece un gorila, también aparece, ¿cómo se llama? Astro Boy, aparece un kaiju que está peleando con él, en un momento aparecen unos dragones y ya también sí, está el diseño de los dragones de Dragon Ball, porque después en otras historietas Toriyama va a seguir dibujando dragones y los dragones más o menos ya es como ese tipo de diseño, que es el dragón japonés ese que es como el que vos viste en Dragon Ball, que es el dragón serpiente. Después no sí, mucho más. Incluso al y final hay una referencia también vuelve a aparecer a el Tarzán. El Tarzán de la historieta sí, anterior es el único que vuelve a aparecer en esta. como para Pero darle algún tipo de síntesis o de cohesión, como siendo es la misma isla, porque después lo otro como claro, que no tiene nada que ver, entonces vos decís: "Che, tenemos que tratar de poner eso", porque son muy pocas páginas y vos decís: "Bueno", porque entonces vos decís: "Bueno, aparece este personaje", y lo mismo, es como jodiendo, incluso vuela, pero y cuando vuela, que en la otra historieta también creo que volaba, era como que vuela y ya está. sí, no hace más que eso. Porque no Y es un y personaje justamente para ser protagonista, sino para acompañar el relato del protagonista de verdad. Y, y nuevamente, como un one shot cómico, termina con un chiste, como este personaje, lo que termina pasando y dando como diciendo, bueno, al final lo importante que era este policía detective persiguiendo a un ladrón era como todo una excusa para esto y como que ni siquiera importa, termina y ya está. Y es como el Claro. finish. Para mí estuvo bueno. Podemos pasar, Eh, a no, la si querés podemos siguiente. pasar al cuando dibujaba esto, qué es lo que dice Toriyama, que dice más o menos lo mismo. No sé si hay algo diferente. No, comentó, creo que la anécdota justamente de 101 Dálmatas. Al finalizar el Ah, primer relato, lo que te cuenta es que no había probado sus primeras historias en Shueisha y por fin pudo probar con Wonder Island y fue un fracaso. Al finalizar Wonder Island 2, te cuenta el relato de esta anécdota con 101 Dálmatas, si no me claro, está bien. equivoco, y le dice nuevamente que esta volvió a fracasar. Sí, ese es como el chiste, como diciendo, bueno, y por eso no tenemos un Wonder Island 3. Claro, que de todas maneras su siguiente historia también se desarrollaría en una isla. Llegamos a eso que se llama aquí la isla Highlight, como lo tradujeron estos señores. Esta sí te Claro, gustó. Decime que te gustó. no. Mirá que amo a Toriyama, gente. Adoro a Toriyama. Le haría el amor si se pudiera, no, mentira. Pero no me gustó tampoco esta. Esta es Bueno, de abril del 79 y bueno, acá hay más personajes humanos, pero también conviviendo con otros personajes antropomórficos. Y está bueno esto de que conviven con personajes antropomórficos, pero ni se tratan todos como pares, ninguno se cuestiona, che, ¿qué carajo hago en una clase con un gorila? No importa, no importa, son parte del mismo mundo. Lo que trata esta obra más que nada es la historia de un chico llamado Kanta, que es un chico rechonchito que el pibe ya apenas empieza la historia te da a entender que es un pibe bardero, que le gusta el bardo, llega siempre tarde a la escuela, va siempre exclusivamente para morfarse todo lo que hay ahí, y en un momento determinado de la historia empieza a sentir dolor de muela y eso le impide justamente comer sí, los alimentos que le dan en la escuela. Entonces necesita una solución rápida porque el pibe está cagándose de hambre, qué sé yo, encima hay chocolate, hay un menú bastante raro y bastante diferente al que tiene la profesora del curso también. La profesora tiene un menú bastante lujoso dentro de todo y el resto de los chicos tiene un menú de cosas que no es que no sean ricas, pero no combina muy bien entre sí. Por ejemplo, creo que había
chocolate y en otra parte había arroz, o sea, nada que ver, nada que ver. Y bueno, la cuestión es que este chico debe lidiar con su dolor de muela y lo mandan a que se atienda con el doctor de la escuela justamente. O sea, en ningún momento de la historia te hace referencia a que están en una isla, no hay nada que implique, si te dice que pasa en Japón o en cualquier otro lado, no importa, porque no, por más que el título diga isla, en ningún lado te da a entender eso, pero bueno. El tipo se va a revisar el dolor de muela con el doctor, que es una cabra, y justamente lo que trata la historia a partir de ese punto es las distintas soluciones que le propone este doctor para terminar con su dolor de muela. No sé si qué te causó vos, Fede, esta historia. No, digamos, y lo que termina pasando son todos como chistes o cosas humorísticas, como diciendo abre la boca y le duele la boca porque en realidad tiene un montón de insectos, entonces se lo saca, o las cosas, la manera de como curar su malestar es como cosa como no te la esperás y es como siempre apelando a lo cómico. Después las Es, referencias, créeme, me parece, es eso nada más. Vos decís, bueno, acá parece que la maestra ya es una chica, es una mujer, y vos decís, bueno, ya empezamos a ver como después en otras historietas, no sé, hasta en Doctor Slam o lo que sea, siempre va a estar este tipo de mujer es con la estas primera mujer adulta características. que vemos, ¿no? Sí, pero ya es como hay una tendencia. Después aparece otro personaje que es como un pibito que sería como el malo, como está vestido y eso es como un, no sé, tipo un proto Yamcha, una cosa así. Que bueno, en Claro, realidad es más parecido al personaje, al de Doctor Slam. ¿Te acordás el pibito ese que era como el amigo de Arale? el de anteojos, Con, sí, sí, sí. claro, El de que gafas, en realidad, sí. es bastante parecido. Y después lo otro, bueno, aparecen un par de personajes chiquititos que también son como muy de Doctor Slam, como que hay diferentes bichos y todos hacen cosas, pero no es mucho más la historia. Y después también tiene un gancho, un remate y terminó y ya está. No, no le puedes pedir mucho. Y también es Es como un, que es una anécdota de un pibe. En realidad la historia es eso. Están en un mundo de fantasía, el pibe le duele la muela por lo que dice Martín, y hay que solucionar eso, y para solucionar eso van a pasar un montón de cosas. Y siempre como que el personaje principal, al menos en estas historias, vive en un mundo donde todos los otros personajes no se cuestionan esa lógica de hacer boludeces, y el personaje principal, que sería casi como apelando al lector, es como que le llama la atención, como que él nunca puede aceptar eso, como diciendo, che, hay que hacer esto, y ahora hay que hacer esto. Y ese personaje siempre pone caras como diciendo, me está jodiendo. Me parece que esa es como la clave bien. es en un mundo distinto, pero es muy parecida a la secuencia de la primera historia que reseñamos de Wonder Island, que es el tipo este que necesitaba volver volando a su país y la historia consistía en las distintas soluciones que le daban los personajes de esa isla. Bueno, acá también el pibe tiene un problema y la historia en sí se desarrolla en las distintas alternativas que le dan a extraerse la muela, el autor en este caso, y que todas las alternativas, como en la historia anterior, son bizarras o son cosas, dale, posta, me estás cargando, posta, querés que haga esto. Más o menos van por ese lado Sí, ambas. igual está buena. Una vez más, seguimos destacando el dibujo, el de cómo narra, los diseños de personajes, los diferentes personajes que son atractivos, que todos se sorprenden y hacen cara y hacen cosas. Me parece que hay una cuestión ahí que Toriyama como que la tiene muy clara y va por ese lado, pero no mucho más. Si querés pasamos a la próxima, que esa creo que sí te gustó. Esa en una parte me hizo reír, así que igual la vara venía muy baja, ¿no? La vara venía muy pobre, esa en una parte me causó gracia. Tomato, la chica detective. ¿De qué trata este? Bueno, este creo que es el primero que no vemos ningún animal, ¿no? Me parece. Sí, porque son detectives que están en una ciudad, en una comisaría, Claro. y no, me parece que no aparecen. Sí, sí, bueno, trata justamente de los hechos se dan en una comisaría, o sea, un lugar donde hay puro huevo, está el comisario, están los distintos oficiales ahí, y ese día llega una chica nueva al lugar, una nueva policía en su primer día. Y hay como estos chistes, recordemos esto, gente, antes que nada. Japón en el año 79, ya si de por sí, actualmente, en el año 2013, cualquiera, 2023, Japón es una sociedad recontra atrasada en algunas temáticas, sobre todo lo relacionado a las mujeres. Piensen lo que es Japón en el 79. Bueno, llega una chica en su primer día de trabajo en esta comisaría y los flacos lo primero que piensan es va a llegar una chica, che, estará buena, estará linda, jugará, o
a la hora de pensar en cómo se va a desenvolver en el trabajo, es una chica. ¿Cuánto puede hacer? No la matemos, no le demos trabajos complicados, ni nada por el estilo, vamos a enseñarle con calma cómo es el procedimiento, va por ese lado. Bueno, resulta que llega esta chica y que es Tomato, justamente la protagonista, es una piba bastante despelotada, que llega recién se despierta, llega tarde, llega en pijama, y los flacos se sorprenden y dicen, che, posta esta mina, que es un desastre, va a trabajar con nosotros y va a trabajar de policía. Bueno, se da toda esta presentación de ella con los personajes y eh, justo hay que encontrar a un delincuente que, si no me equivoco, era un ladrón de bancos o algo por el estilo, no recuerdo bien ahora, Fede, pero a ella no le dan esa misión de encontrar a ese delincuente, se la dan a los demás. Ella, como que es su primer día y es mujer, no, mira, vos, haz una cosa, andá con tu compañero por el barrio a recorrerlo y a conocerlo. Onda, ¿viste Mark Simpson cuando quiso ser policía? Que mira, Sí. a vos te dejamos, en realidad a Marge le dejaron las tareas más complicadas, pero bueno, a vos te dejamos estas cosas que son más pichis. Pero justo en ese trayecto se encuentran con quien sería el delincuente, el que ellos estaban buscando. Así que justo ella en su primer día se encuentra con este delincuente a quien debe enfrentar, y acá se dan situaciones bastante cómicas que a mí me causaron gracia. No sé Porque qué te generó a vos esta historia, Fede. otra de las cosas que juego decía, acá el humor estaría puesto más que nada en este personaje Tomato, que es como una chica que es como rara, no es que sea inocente, sino que como que maneja, está en otro plano de la realidad, entonces hace cosas que como sería para los otros personajes son raras y supuestamente humorísticas, no sé, cuando llega el primer día de trabajo está en pijama y después dice, bueno, te tenés que cambiar y se empieza a cambiar adelante de todos y eso se Claro, genera como ese humor, entonces en realidad es un personaje que como diciendo, bueno, no es que tiene algún tipo de dificultad, es como, no sé, casi como un Mr. Bean, un personaje que vive en esta realidad, pero no comprende las mismas reglas que el resto en esa sociedad, entonces cuando se tiene que desempeñar se generan todas situaciones raras, digo, todas las cosas que ella hace, como, no sé, al principio agarran, ni le dan una arma, por ejemplo, agarran, la dispara dentro de la comisaría como para ver si funciona, y todos los otros estaban re asustados y ella lo hace por eso, para joder. Entonces después cuando encuentran a al delincuente, de qué manera lo va a atrapar lo va a meter preso, juegan y apelan con eso. No es como, una vez más, es humorístico, no es de acción, no es policial, entonces vos decís, bueno, hace un par de cuestiones que para mí tienen, ahí sí los chistes me parece que funcionan mejor o están mejor traducidos, o porque algunos de los chistes no son como más visuales. Entonces, por ejemplo, digo, para no contar todo, una de las primeras cosas que hace, por ejemplo, le pone a la esposa en los tobillos para que no se pueda escapar, y el delincuente lo que hace es agarra un arma y se la pone a un nene que lo encuentra en la calle y dice como diciendo, bueno, o me soltás o le pego un tiro. Y vos decís, bueno, se va a poner seria la cosa, y está bueno el remate, lo que está muy bueno. que agarra Está el muy gato, bueno. y como diciendo, bueno, si vos que creo que es así, ¿cierto? Como si vos boleteás al nene, yo boleteo al gato. Como así, me pareció como el chiste ese, y después hacen un par de, digo, hay otros chistes, pero va por ese lado, es como que la lógica no tiene sentido y una vez más, los otros personajes como que no lo pueden comprender. Acá está bueno porque Toriyama cambia lo que venía trabajando en las historias anteriores, que era el personaje principal que le generaba sorpresa ese mundo extraño, y acá es vos Acá es decís, al revés. Acá es al revés. claro, acá ella es el personaje extraño y todos los otros tienen como cordura. Pero es muy bueno lo del gatito, como diciendo, le pone el fierro, como diciendo, yo no lo conozco, le pego y encima el chabón le dice eso, como diciendo, pero che, yo ese gato ni lo conozco, no me importa. Sí, y es eso, también no es que no hay violencia animal, no va por ese lado, pues todo es un clave humorístico y después pasan otras cosas, hay hormigas, y lo resuelve y lo cierra, me parece que bastante bien la historia. Yo no sé qué te pareció cómo cerró. Sí, sí, se roba bastante bien dentro de todo de vuelta. Son historias cortas, te presenta un mundo y después el resto es el remate del chiste y nada más. Yo quería destacar un detalle que, viste lo que es la portada de la historia en sí, que te presentan a ella, los personajes alrededor, y ella está en un tono, en una postura muy canchera, ¿no? Como muy piba que la tiene clara con la pistola y guiando un ojo. Si vos no lees la historia y ves esa imagen,
tendrías una referencia del perfil de personaje totalmente distorsionada, porque ese perfil que te muestra la carátula es totalmente distinto a la personalidad de ella en lo que es la historieta en sí. No sé si te parece lo mismo. Sí. Después los otros personajes ya empezamos a ver como esos diseños de esos personajes, no sé, son muy, muy japoneses de los 70, de los 80, que hace Toriyama de estos hombres, y las mujeres las empieza como yo también, como un perfil. Creo que tal vez a veces tiene como menos versatilidad para dibujar mujeres, porque fíjate que son más o menos todas parecidas. Esta vos la veis es Es una parecida a lo. Bulma, es una Bulma. Y todas las otras mujeres que aparecen son siempre Bulma, son muy No hay mucho, Eh, viste que y si no son Bulma, son, ¿viste la profesora de Arale? claro, pero bueno, pero es casi eso, porque como que no tiene tanta, en cambio así en los personajes masculinos me parece que es más interesante o más atractivo. Me parece lo que le hace, las mejora las caracterizaciones o el diseño de personajes de los hombres y las mujeres, donde él trata de apostar como diciendo no puedo dibujar cinco mujeres distintas, al menos se esfuerza en hacerle diferentes ropas. Entonces juega con eso y me parece que es interesante. Tienen diferentes sombreros, gorra, pantalones, diferentes cosas, y que siempre hizo eso. Y voy a decir, por eso cuando vemos en Dragon Ball a Bulma, que siempre se va vistiendo de manera diferente, peinado, cambia esas cosas, porque bueno, es como me parece que Toriyama sabe eso, como diciendo, me salen siempre las minas iguales, trato de Mira, al menos no te voy a, ponerle no te ganas voy a ahí. agregar, no te voy a agregar más personajes femeninos porque no es mi fuerte, aunque sea voy a hacer que la Barbie sea distinta en cada diseño. Más o Sí, menos eso. sí, sí, me parece perfecto. Y después lo que Igual termina creo, diciendo, sí, no sé si querías decir algo más. no, creo que lo más importante igual de Tomato es lo que viene en su relato después, en la siguiente página, que es el relato de él. No sé si vos ibas a ir por ese lado. Sí, sí, justo iba a comentar eso, que al igual que los otros relatos, él dice, bueno, de este relato y el anterior, con el anterior me fue bastante mal nuevamente, a pesar que lo pude publicar, y con este, no es que la pegué, pero bueno, le hace una sugerencia el editor. ¿Cuál es esa sugerencia? Este, dentro de todo, fue más aceptado que los otros y tenía la particularidad de que la protagonista era femenina y fue un personaje carismático. Entonces el editor le dice, che, ¿te parece si en tu siguiente obra la prota es femenina? Y ahí termina y dicen chan, 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 y lo que hace Toriyama, como para que quede bien en claro, como diciendo, ¿qué va a pasar? Dibuja a una. Porque bueno, esto es posterior, entonces dibuja a Arale. Claro, finalmente esto daría pie para que su próxima serie sea Doctor Slam, con la que finalmente la pegaría. Y Eh, dice doc- eso, esto me negó a dibujar otro manga con una niña de protagonista y así salió Doctor Slam. Incluso el Slam viene de esta historieta, porque uno de los personajes de los policías tiene apellido Slam. claro, 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 claro. Y bueno, y justamente diseños de los personajes anteriores, de las cuatro obras que reseñamos, medio que de alguna manera se reciclarían con algún que otro cambio para otro Slam, justamente, ¿no? Esto que mencionaste vos, el personaje que es como el Yamcha de ese mundo, el de las gafas, misma Tomato también, qué sé yo, medio que se Este aplicaría a personaje, unos conceptos. el como sería el delincuente, es muy parecido al después a hacer el personaje ese Superman, que es como su versión de Claro, Superman. Vos lo claro. veis, que son muchos de estos personajes, los hombres, siempre juegan con el chiste de la cuestión física de que son chiquititos. Entonces son siempre cabezones y medios morruditos y juega con eso. Después en Doctor Slam lo sigue potenciando con el protagonista, con el científico, que siempre joden con eso, como diciendo, bueno, que el chabón quiere ser atractivo y no lo es, y tiene ese tipo de diseño como para jugar con el humor. ¿Te gustó a vos, Fede, esta? Entonces, Sí, 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 me habían gustado todas, pero esta fue la que realmente me causó mucho más gracia porque no me la esperaba. Y ahí entendí que las otras era lo mismo. La parte de lo del gato y eso, que vos decís, es algo que no te esperás y te causa gracia. Bueno, las otras intentó hacer lo mismo, cosas que no te esperás y te causan gracia. Sigo creyendo que no es culpa de Toriyama, sino de la traducción, de que tal vez no está a la altura. Por eso estaría bueno que algún día lo puedan editar en Argentina con una traducción un poco más cuidada, como sabemos que hacen en este país, para poder disfrutarlo de esa manera. Como que para mí es eso. A pesar que vos decís que no lo es y odiaste a Toriyama, pero bueno.
Eh, Así arrancamos este camino, este largo camino de la serpiente, gente. Este fue la primera parte de la sección de Toriyama Records y donde abarcamos las historias previas a Doctor Slam. En el siguiente programa la idea es abarcar todas las historias que puedan entrar en un programa que hayan sido contemporáneas a Doctor Slam, porque la realidad es que mientras Toriyama publicó Doctor Slam, mientras publicó Dragon Ball, también a la paz se permitió dar el gusto de publicar algunos otros one-shots. Así que, ¿qué te parece, Fede, si vamos cerrando con esto o querés decir algunas palabras más? No, no, la idea es eso, que van a ser varios especiales, va a marcar cuánto lo publicamos, dependiendo del tiempo del editor, y vamos a seguir eso. Nos pareció que estaba bueno tomarnos el tiempo de hablar de todas estas obras de Toriyama, que no son las obras clásicas las más conocidas, y donde está el fuerte, el que siempre se habla del humor. Acá claramente es humorístico, y vamos a ver cómo con el pasar de los capítulos y su profesionalización, los diseños, los personajes van a ser empezar cada vez más pulidos. Me parece que también va a llegar eso. Por eso después se va a entender más. Digo, por ejemplo, no sé si lees Neko Machine o un Shaco, que a pesar que está en el mundo de Dragon Ball, vos decís, bueno, fíjate que es como el chabón volviendo a hacer lo que hacía al principio de su carrera, pero bueno, al menos con un poco más de oficio. Coincido totalmente. Así que esto fue el Sucucho Comiquero Podcast, gente. La nueva sección, esperemos que les haya gustado y les mandamos un fuerte saludo, lo queremos mucho. Chau, chau. Adiós.